Muy buenos días, alumnos de quinto de primaria. Soy el profesor Erickson Díaz y hoy vamos a ver ángulo trigonométrico 2. Bueno, vamos a ver primero lo que es bisectriz de un ángulo. ¿Qué es la bisectriz de un ángulo? Es la recta que pasando por el vértice del ángulo lo divide en dos ángulos iguales. Bien, como podemos ver acá en la gráfica, tenemos aquí el rayo OA, el rayo OB y el rayo OP. Lo que está haciendo el rayo OP es dividir al ángulo AOB en dos partes iguales. Tenemos aquí entonces que el rayo OP es la bisectriz del ángulo AOB. Ahora, ¿qué hace la bisectriz? Va a dividir al ángulo en dos partes iguales. Entonces tenemos que el ángulo AOP es igual al ángulo POB. En este caso los dos son iguales a alfa. También vamos a recordar ¿sí? que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo siempre va a ser 180 grados. Veamos aquí el ángulo interno A, el ángulo interno B y el ángulo interno C. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos el ejemplo que nos dice, calcula el valor de x menos y, siendo OP la bisectriz. Ahora mira, para operar nosotros en esta gráfica tenemos que darnos cuenta de los ángulos trigonométricos. Tenemos aquí que este ángulo trigonométrico está en forma antihoraria, entonces es positivo. Y el de aquí está en forma horaria. Para resolverlo vamos a tener que pasar todos los ángulos de forma antihoraria. Entonces vamos a cambiarle el sentido a este ángulo. Al cambiarle de sentido, ya no sería solamente menos 5y, sino sería 5y. Vemos que está cambiando de signo y de sentido. Bueno, ahora vamos a usar el OP, que es bisectriz. Entonces, al ser bisectriz, tenemos que, como es un ángulo de 90 grados y la bisectriz divide el ángulo en dos partes iguales, entonces cada uno de ellos va a ser 45 y 45 grados. Entonces tenemos que 3x es igual a 45 grados, siendo x igual a 15 grados. Ahora aquí 5y también es igual a 45 grados, entonces y es igual a 9 grados. Ya teniendo x e y, vamos a restarlo. Tenemos entonces que x menos y sería 15 grados menos 9 grados, y eso es igual a 6 grados. Vamos a resolver ahora unos ejercicios. Tenemos aquí el problema número 1. Nos piden hallar el valor de x. Entonces, para poder resolverlo todo esto, vamos a tener que pasar todos los ángulos de forma antihoraria. Este ángulo ya está en forma antihoraria, pero el de acá no. Entonces le vamos a cambiar el sentido. También en este ángulo de 90 grados, bueno, le vamos a dar un sentido antihorario. Como vemos aquí en la gráfica, ¿sí? Ya le hemos cambiado el sentido a este ángulo y el de acá le hemos dado un sentido antihorario de 90 grados. Como todo este ángulo de acá es un ángulo de 180 grados, entonces lo que vamos a hacer es sumar. Vamos a sumar x más 50 grados, más 90 grados, más x menos 10 grados. Y todos ellos te dan 180 grados. X más x es igual a 2x, 50 más 90, 140, y 140 menos 10, 130 grados. Tenemos esta ecuación, 130 grados pasa al otro lado restando, tenemos que 180 menos 130 es igual a 50 grados, y como 2x es igual a 50 grados, el 2 va a pasar a dividir, sería 50 entre 2, 25. Por lo tanto, x vale 25 grados. Ahora vamos a ver el problema número 2. Nos dice, determina el valor de x más 1 sobre t. Para poder hallar todo esto, tenemos que hallar el valor de x primero. Entonces, vamos a la gráfica. ¿Sí? Bueno, vamos a tener que pasar todos los ángulos en forma antihoraria. Entonces, vamos a tener que cambiar este ángulo de acá, porque este está en forma horaria. Le vamos a cambiar el sentido, ¿sí? Como vemos en la gráfica de aquí. Ya le cambiamos de sentido, entonces le cambiamos de signo. Como todo esto de acá es un ángulo de 180 grados, sumamos los tres ángulos en forma antihoraria. Tenemos x más 80 grados es 180 grados. X más x es igual a 2x, este 80 grados, ¿sí? Baja aquí.
Luego estos 80 grados pasa al otro lado, restando, sería 180 menos 80 grados, 100 grados. Tenemos que 2x es igual a 100 grados, este 2 va a pasar a dividir, sería 100 entre 2, y x es igual a 50 grados. Ahora, la pregunta no es cuánto vale x, la pregunta es cuánto es x más 1 sobre 3. Entonces, ya teniendo x, lo vamos a reemplazar aquí. Lo reemplazamos aquí, sería 50 más 1 entre 3, y 50 más 1 sería 51. 51 entre 3 sería 17 grados, y esa es la respuesta. Vamos a ver el problema número 3. Tenemos aquí esta gráfica, me piden calcular el valor de x. Además me dicen que OF es bisectriz. Tenemos que OF es bisectriz, por lo tanto estos dos ángulos son iguales. Pero para que sean iguales, vamos a tener que darle el mismo sentido. Entonces, este ángulo de acá está en sentido antihorario, pero el de acá está en sentido horario. Este de acá le vamos a tener que cambiar el sentido. Por lo tanto, al cambiarle el sentido, ya no va a ser 14 menos 4x, sino sería 4x menos 14 grados. Entonces, una vez que los dos tienen el mismo sentido y además me dicen que OF es bisectriz, entonces los dos ángulos son iguales. Entonces tenemos esta igualdad. 4x menos 14 es igual a 2x más 6. Y este 2x pasa al otro lado restando, el menos 14 pasa al otro lado sumando, 4x menos 2x es 2x. 14 más 6 es igual a 20, sería 2x es igual a 20, este 2 va a pasar a dividir, sería 20 entre 2, sería 10 grados, por lo tanto x vale 10 grados. Ahora vamos a ver el problema número 4, me están pidiendo determinar el valor de x. Podemos ver aquí en la gráfica, ¿sí? Para operar todo esto, bueno, vamos a tener que pasar todos los ángulos en forma antihoraria. Tenemos que este ángulo de acá está en forma horaria. El menos 160 grados está en forma horaria. Por lo tanto, lo vamos a pasar a forma antihoraria. Aquí, este ángulo de 90 grados también le vamos a pasar a forma antihoraria. Y el de aquí, el ángulo de 90 grados, también le vamos a dar un sentido antihorario. Entonces, aquí tenemos la gráfica. Mira, ya le hemos cambiado el sentido a menos 160. Le hemos dado un sentido antihorario, ahora cambia de signo, sería 160 grados en forma positiva, aquí sería 90 grados en sentido antihorario y el de aquí también. Entonces, como todos esos cuatro ángulos, si están dando una vuelta completa, sería 360 grados. Por lo tanto, la suma de los cuatro ángulos me tiene que dar 360 grados. Tenemos esta ecuación, sumamos 90 más 160 sería 340 grados, el 2x baja, este 340 grados va a pasar al otro lado restando, tenemos 360 menos 340 grados es igual a 20, tenemos que 2x es igual a 20 grados, ahora el 2 va a pasar a dividir y sería 10 grados, por lo tanto el valor de x es igual a 10 grados. Ahora tenemos el problema número 5, nos piden calcular el valor de x. Quiero que tú te fijes que todo este triángulo, sí es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto, además como habíamos recordado que toda la suma de los ángulos internos de un triángulo tiene que ser 180 grados. Ahora, para poderlo sumar, le vamos a tener que darle el mismo sentido. Le vamos a cambiar todos los ángulos a sentido antihorario. Vemos que aquí este ángulo de 2x ya está en sentido antihorario. Pero el de aquí no, entonces al de aquí le vamos a cambiar de sentido. Ahora, 90 grados también le vamos a dar un sentido antihorario. Vemos aquí en la gráfica que a menos 30 le hemos cambiado de sentido, ahora sería 30 grados, y el de 90 grados le hemos dado un sentido antihorario. Por lo tanto, la suma de los tres ángulos es igual a 180 grados. Sumamos los tres ángulos, 180 grados, sería acá 30 más 90 es igual a 120, ¿sí? 120 pasa al otro lado restando, sería 60 grados, 2x es igual a 60 grados, y este 2 va a pasar a dividir, sería 60 entre 2, 30 grados. Por lo tanto, el valor de x es igual a 30 grados. Ahora vamos a la sección demostrando lo aprendido. En esta sección te estoy dejando 5 ejercicios para que tú lo puedas resolver en tu casa. Además, estoy enviando un PDF con todo lo que hemos visto en la clase, ¿sí? Tú tienes la posibilidad de imprimirlo,
resolverlo ahí y pegarlo en tu cuaderno, o si no tienes una impresora, puedes copiarlo todo lo que está acá en tu cuaderno. Muy bien, conmigo será hasta la próxima oportunidad. Cuídense bastante, que Dios me los bendiga en el nombre de Jesús.